Antes de pasar bien al tema de hoy, les cuento como siempre sobre este bello edificio que nos hospeda, que nos alberga, que se está convirtiendo en esta usina cultural de donde transmitimos virtualmente y donde tenemos el agrado de invitar a tantas personas que siempre, cada viernes nos acompañan con sus conocimientos y su gentileza y su pasión. Este edificio, como les comentaba, que fue mandado a construir a fines del siglo XIX por el padre de Felicitas Guerrero, en realidad escondía en sus entrañas los restos de muchas otras estructuras que se conservaban y que fueron descubiertas toda vez que se comenzó con la puesta en valor, la última puesta en valor del edificio a cargo del estudio de arquitectos de la arquitecta Ana María Carrio. Es así que pudimos reconstruir la historia de este predio, de este solar, no solamente desde el momento en el que se construyó esta galería comercial de fines del siglo XIX, sino que también pudimos remontarnos hacia épocas anteriores y descubrir, por ejemplo, a otra pareja, a otra historia de amor en la historia del edificio, que es la de Josefa Puebla y Francisco de Almandós, y que de alguna manera ellos en el siglo XVIII tardío están reflejando muchos de los valores, muchas de las costumbres, muchas de las prácticas que se dieron en cuanto a la formación de parejas en el Buenos Aires colonial y virreinal. Ella es criolla, nacida acá, quiero decir, y además hija de española indígena, y él por su parte es un comerciante de Navarra. Todo esto ya nos habla de muchas de estas prácticas y costumbres que se fueron dando no solamente en Buenos Aires, sino en todo el mundo hispano-colonial y de las que vamos a estar charlando hoy. Como hemos comentado tantas veces, durante la puesta en valor hemos desarrollado estas tareas arqueológicas que dieron origen al nacimiento de la colección, que es la que exponemos en el Museo de Sitio, y que bueno, es una pregunta válida y un desafío posible el preguntarnos si la arqueología puede hablarnos del amor, si la arqueología puede descubrir el amor. Bueno, desde la arqueología de Casa Lepage algunas cositas podemos decir. La verdad que no es demasiado lo que nos acerca la arqueología al amor en este caso, pero todo depende del cristal con que se lo mire, y por ejemplo hemos encontrado un fragmento de mayólica que tiene en sí misma la palabra amor, parte de un plato, una mayólica portuguesa, que sabemos que se entregaban, entre otras cosas, como regalo de nupcias, ¿no? Como regalo de bodas, y también como parte de la dote de las mujeres, ¿no? Estos juar que uno tenía al momento de contraer matrimonio, y muchas veces además mostraban esta iconografía vinculada con el amor. También tenemos, por ejemplo, las losas inglesas del siglo XIX, con todas las escenas bucólicas y románticas, donde también vemos esta manifestación del amor. Por supuesto vemos la individualización, ¿no? Esta importancia del individuo ya entrado el siglo XIX en los distintos objetos arqueológicos que vamos recuperando. Es decir, que nosotros lo que podemos hacer es una lectura del registro arqueológico en clave del amor, en clave del deseo, en clave del erotismo, ir buscando las claves para leer lo que el registro arqueológico de cada momento nos muestra. Y ahora sí, entonces podemos también preguntarnos si el amor tiene su historia. Desde hace algunas décadas ya los historiadores se han volcado hacia la búsqueda de esta historia de la vida privada, y tanto es así que la arqueología también, ¿no? Se ha contagiado, y la arqueología además tiene la particularidad de entrar muy directamente en la vida privada y en las prácticas cotidianas, muchas de las cuales no quedan escritas. Así que digamos que es muy posible y deseable historizar el amor, el deseo y el erotismo. Todas las prácticas, costumbres, lo que deseamos al día de hoy, hasta nuestra forma de besar, es histórica y está históricamente construida, por eso también es cambiante, y por eso también hoy las vemos desafiadas por distintos movimientos. A medida que va cambiando nuestra sociedad, todas estas prácticas se ven puestas en discusión. Así que vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando sobre esta posibilidad de historizar el amor, el deseo y el erotismo a través de distintas fuentes. Nora y Lucas nos van a estar hablando desde el arte. También es posible historizar el amor desde la literatura, por supuesto. Ya vimos cómo se puede leer el registro arqueológico
en una clave relacionada con el amor, el deseo y el erotismo. Y también tenemos otro tipo de fuentes, más allá de las que nos hablan de los matrimonios, ¿no? Que ya sabemos que son una cosa que perfectamente puede estar separada del amor. Tenemos también cartas, ¿no? Tenemos epistolarios completos de distintas épocas, donde si bien no podemos meternos en la cabeza o en el corazón, en las almas de quienes escriben para saber si están diciendo la verdad o no, lo que sí sabemos es que están reproduciendo ideas del amor vigentes en su momento, ¿no? Sea sincera o no sea sincero, este amor está representando lo que en cada momento se entendía como amor. Es así que en el siglo XVI, en el mundo hispano, lo que se entendía como amor todavía tenía mucho que ver con el amor cortés, este juego masculino del que seguramente también nos va a estar hablando Nora. Digo que es un juego masculino siguiendo a Duby. Él dice que si bien en el amor cortés lo que está idealizado es la mujer, ¿no? Esta mujer perfecta y casi sin cuerpo, ¿no? Es una mujer que es ojos, es rostro, a lo sumo es manos, es mirada, pero no es un cuerpo que siente, ¿no? Esta mujer idealizada en realidad está en las voces o en las plumas de los hombres que las delinean. Es un juego de ellos la seducción, el amor cortés. Es un juego de destreza tanto como puede ser una justa de caballeros. Es una demostración de su propio honor, de su propia nobleza. Y es un amor que no desafía las buenas costumbres, ¿verdad? Es un amor descarnado, ¿no? En el mundo colonial hispanoamericano, por supuesto que tenemos que decir que, en ningún lado, ¿no? Pero mucho menos en el mundo colonial hispanoamericano, el amor es solo un amor cortés idealizado. Nosotros como Ciudad de Buenos Aires hemos sido fundadas por un sifilítico, con eso ya podemos tener una idea de lo que tienen que ver las llamadas malas costumbres con nuestra historia. El barroco español está caracterizado siempre por una especie de doble moral, ¿no? Está muy presente el tema de la moral religiosa, y a la vez que todos estos textos religiosos condenan distintas prácticas, también lo que podemos ver, sin hurgar demasiado en la psicología de quien escribe, es que hay una cierta fascinación por el sexo. Esta fascinación también la vemos en la picaresca, ¿no? En las poesías picarescas del siglo XVII y XVIII españolas, y ya les voy a estar leyendo un poquito sobre eso. No se las voy a leer completa, un poco porque es larga y otra poco porque es muy gráfica y temo ponerme colorada, pero la primera que tengo para leerles es una novela que recoge Carlos Frisas en su libro, luego recomendaremos toda la bibliografía, de Félix María Samaniego. Se llama Las Lavativas. Imagínense lo gráfico que es. Las lavativas son los enemas, ¿verdad? Y comienza así: cierta joven soltera, de quien un oficial era el amante, pensaba a cada instante cómo con su galán dormir pudiera, porque una vieja tía gozar de sus amores la impedía. Discurrió al fin meter al penitente en su casa y, fingiendo que la daba un cólico bilioso de repente, hizo a la vieja que segata estaba que un colchón se parase y en diferente cama se acostase. Ella en la suya, en tanto, tuvo con su oficial lindo recreo. Y está descrito, se los dejo para que si quieren lo sigan leyendo después. Bien, como podemos ver entonces, existen estos juegos, ¿no? Estas costumbres picarescas, este humor relacionado con lo erótico en el siglo de oro español, y también esta idea barroca de aparentar, de ocultar para llamar la atención sobre algo que estoy ocultando, ¿no? Es como un doble juego de esconder para mostrar. En el barroco toda la vida es sueño, toda la vida es un gran teatro, es apariencias, ¿no? Y esto lo vemos representado en las formas de arte y también en la vida cotidiana, en la misma vestimenta, ¿no? Los encajes que tapan pero a la vez sugieren y muestran. Volviendo específicamente al Río de la Plata colonial, decíamos que no todo era amor cortés. Bueno, los primeros conquistadores venían solos,
¿no? Pero venían con la idea mandada desde la corona de poblar. ¿Con quién iban a poblar si venían solos? Bueno, con las nativas, con las indias. Ellos tuvieron sus relaciones, se amancebaron, como dicen las fuentes, con las nativas americanas, y luego, también por una cuestión de buenas costumbres, tenían que traer a sus mujeres de España, porque muchos ya estaban casados allí. Estas mujeres que luego vinieron para poder formar esta familia española que se quería formar en territorio colonial, tuvieron que hacerse cargo de los hijos producto de estos amancebamientos entre sus maridos y las nativas, ¿no? Les voy a leer un poema, en este caso referido a la Lima virreinal, que lo cita José Luis Romero. Es del peruano Simón de Allanque, y habla, el poema es más largo, les voy a leer solo una estrofa, y habla del aspecto que tenía la Lima virreinal, toda vez que existía toda esta mezcla, por llamarlo de alguna manera. Y él dice: verás al título grande y al más alto caballero poner en una mulata su particular esmero. Es decir que lo vemos también en los cuadros de castas, que este deseo, esta unión sexual de los colonizadores con las nativas está bien presente y de alguna manera admitido, ¿verdad? Pero luego tenían que venir las mujeres españolas, y es así que los hombres empiezan a escribirles. En una serie de cartas que recoge Lucía Gálvez en su libro Mujeres de la Conquista, vemos cómo no es tan peligroso, que toda mujer de bien tiene que venir a acompañar a su marido, y apelan al amor cuando la llaman. No solamente en el matrimonio, el matrimonio en ese momento se basaba quizás no tanto en el amor, sino en un sentido del deber, ¿no? Tanto la mujer como el hombre tenían que cumplir con ese deber contractual que habían adquirido desde el momento del matrimonio. Este deber tenía que ver con la fidelidad, con el acompañamiento, también con respetar el honor de la pareja, con el servicio, y con la sumisión en el caso de la mujer, ¿no? Y vemos cómo apelan al amor estos hombres cuando llaman a sus mujeres. Les voy a leer una cita más. Esta es de un tal Pedro Martín, que escribe a su mujer para llamarla, y le dice: yo os juro, por Dios y por esta cruz, que os mintieron cuando le contaron que estaba en pareja con una india, o que había tenido amores con una india. Yo os juro por Dios y por esta cruz que os mintieron, porque a más de un año no sé tal aventura. Y si yo lo fuera, no viniera 200 leguas y demás camino por saber nuevas de vos, y sabed que quiero más vuestro pie muy sucio que a la más pintada de todas las indias. Así, por ejemplo, es que llaman a sus mujeres, ¿no? Este matrimonio basado en los deberes mutuos, ¿no? En este respeto por el contrato, lo vemos también en otras historias, en este caso recogidas por Carlos Mayo en su libro ¿Por qué la quiero tanto? Historia del amor en la sociedad rioplatense. Aquí se recoge, por ejemplo, la historia de Victoria Pessoa, quien en 1751 se separa porque el marido tiene que viajar. Ella vivía en Buenos Aires, muy cerquita de Plaza de Mayo con su marido, y él tiene que viajar. Y así es que el hombre se va, se aleja, y no cumple con su deber de volver, ni siquiera le escribe, no le contesta las cartas. Ella no tiene que conservar esto como un secreto, sino que es algo que se sabe, ¿no? Se sabe en toda la sociedad, de eso a ella la avergüenza, ¿no?
Y ella lo llama siempre apelando a este amor que supuestamente los tiene que unir, habiendo definido el amor como lo hicimos, ¿no? Que no tiene mucho que ver con lo que hoy concebimos como amor, sino más bien con un contrato de fidelidad y de acompañamiento mutuo. Dice, y además se empobrece ella, ¿no? Porque ella era la que tenía la riqueza originalmente y él se va y no le pasa un peso y ella termina diciendo que se va a empobrecer y que no le va a quedar otra acá. Dice, por ejemplo, ¿me puedes avisar con cuya noticia me pasaré a mudar a la casa chica y allí trataré con algún anhelo de buscar mi vida con el corto afán de mi trabajo personal y vivir en algún modo decente? Eso ya cuando está cansada de reclamarle dice, bueno, ¿sabes qué? Si no volvés, avísame que yo me mudo a la casa chica y me empiezo a hacer cargo de mí misma, ¿no? Fíjense esto en 1752. Pero también por momentos se pone tierna, por decirlo de alguna manera, sobre todo al principio. Dice, le asegura su sumisión, ¿no? Al esposo, le promete que cuando él vuelva ella va a estar a su servicio, como le corresponde, por esposa fiel y obediente. Dice, por ejemplo, baste esto por expresión de mi humilde, obediente y amoroso pecho, atendiendo a que yo no carezca tanto tiempo de tu amada compañía, que es la veneración que debes dar a la fineza de mi afecto, el que me está compeliendo a servirte y desempeñarte con cuanto me sea posible. Él al parecer nunca vuelve. Hacia el siglo XVIII, vemos, hacia fines del siglo XVIII, vemos algunos cambios en las costumbres y en lo que se consideraba deseable en el mundo hispano y hispano-colonial. Hay una nueva sensualidad, hay un influjo, un influso, una influencia del rococó francés, ¿no? Hay un mayor interés por el cuerpo, por los sentidos, por lo femenino, que empieza a permear distintas áreas de la vida. Paralelamente va creciendo cada vez más esta individualización, ¿no? Este nacimiento tan largo, este parto tan largo del individuo moderno. Así vemos, por ejemplo, desde los estudios arquitectónicos o mismo desde la arqueología, cómo van haciendo la alcoba, la habitación como lugar privado de la casa. Saben que antes no había habitación, no estaban los aposentos. Sí, quizás sí en las casas nobles, pero en las casas de clases medias, si se puede hablar de clases en ese momento, si me admiten eso, no existía la alcoba. La cama era algo que se ponía en el momento de irse a dormir y se levantaba para después usar el espacio para distintas actividades. Y mismo las alcobas que empiezan a surgir en la Buenos Aires, por ejemplo, del siglo XVIII, tienen múltiples usos y múltiples actores, no tienen nada que ver con nuestra habitación privada, ¿no? Con nuestra cama, nuestra mesita de luz. Por ejemplo, en la casa de Josefa Puebla, la señora que construyó su casa junto a su marido allí en lo que ahora es Bolívar 373, la Casa Lepage, en los autos de bienes de difuntos vemos cómo se va pasando de un ambiente al otro, y existen los aposentos, existen, pero la descripción que se hace del mobiliario que hay en los aposentos no tiene nada que ver con lo que sería una habitación, ¿no? Una habitación una cámara da letto nuestra, una habitación para dormir. No tiene nada que ver con eso. Tiene algunos cajones, tiene tiene retablos, tiene cosas vinculadas con lo religioso, pero no tiene una cama y una mesita de luz y enseres privados, ¿no? Como decíamos, entonces, esta construcción de lo que es la pareja, la vida privada, el amor, la idea de amor, el erotismo, va cambiando a lo largo de la historia. Por eso es tan difícil a veces hacer un puente, ¿no? Entre lo que nos sucede ahora y lo que nos sucedía en ese momento, y es importante siempre ponerse en ese contexto y reconocer que las cosas tienen este origen histórico y por eso son tan cambiantes, por eso las mismas sociedades las interpelan, ¿no? Antes del romanticismo, según el citado Carlos Mayo, ya existía el amor romántico en el Río de la Plata.
lo vemos en las cartas que hablan de amores prohibidos, lo vemos en las pasiones juveniles, lo vemos en los juicios de disenso. Los juicios de disenso son esos juicios que las parejas entablaban a sus parientes cuando no les permitían contraer matrimonio. Allí se hace referencia a las pasiones, ¿no? Las pasiones van ganando terreno con la historia, se va cediendo terreno a la pasión en la historia de Buenos Aires y del Río de la Plata, en la historia del mundo en realidad, se va cediendo lugar a la pasión. Lo vemos ya un poquito antes del romanticismo como movimiento literario y artístico, en estas manifestaciones, ¿no? Les voy a leer algunas, a ver, hoy, como les dije, me vine muy, muy lectora. Les voy a leer una carta de Juan Ramón Balcarce, en Luján, en 1793, que le dedica a su novia con quien finalmente no se casó. Si están buscando historias que, digamos, historias, cuentos de hadas, la historia tiene muy poquitos. Vemos cómo estos hombres se deshacen de pasión y después, si te he visto, no me acuerdo. Y eso, digamos, es bastante frecuente. Él le dice cosas, por ejemplo, la llama corazón mío, mi negrita, la llama. No te puedo comprender, negrita mía. Si te escribo, dices que el corazón te anuncia que mis cartas son fingidas, solo por conservar la correspondencia. Si quiero verte, dices que padece tu estimación. En resumidas cuentas, ni quieres que te vea ni que te escriba. Se hacen escenas de celos mutuamente, Juan Manuel y Victoria. Él le dice cosas como, vive persuadida que he de ser hasta la muerte tuyo, ¿no? Ya vemos esta idea del amor romántico antes del romanticismo. Vemos que se oponen la familia de María Victoria al matrimonio, y quizás por eso es que no se terminan casando ellos dos. Pero bueno, me resulta esto lo más interesante, ¿no? Que es un amor muy distinto del amor galante, un amor que dice que voy a ser tuyo, un amor que tiene que ver con el amor a primera vista, con el deshacerse de pasión, un amor que habla mucho de cómo se enciende cuando uno se ve, ¿no? Y lo vemos antes del romanticismo, que además en el Río de la Plata el romanticismo toma ribetes particulares, de los que nos van a hablar después Lucas y Nora. Es un romanticismo quizás un poquito más pacato, digamos, es un romanticismo un poquito más, en lo artístico me refiero, ¿no? Un poquito más tranquilo de lo que puede ser el romanticismo en Europa. Todavía hace referencia a un amor todavía espiritualizado, en palabras de Mayo, una sensualidad contenida, en el marco de una pasión intensa, pero contenida. Un amor que sufre, que anhela, que pierde a menudo el ser amado. Un amor que se consuma en el matrimonio. Y acá ya empezamos a ver esta asociación capaz más claramente, ¿no? Este amor que a veces es la solución a todo, es el final feliz en el romanticismo, y muchas veces, las veces que a mí más me gustan, es la historia trágica, ¿no? La historia trágica del amor que termina en desastre. Así todo, a pesar de que iba creciendo esta presencia del amor romántico en el Río de la Plata, todavía en el siglo XIX, hacia 1830, ¿no? Vemos algunas características de este amor menos pasional, más de este contrato. Por ejemplo, en el periódico femenino La Aljaba, también recogido por Carlos Mayo. Les voy a leer lo que le recomiendan, que le recomienda este periódico en 1830 a sus lectoras. Le dicen que la que quiera conciliar el verdadero afecto del hombre debía intentar agradar a su marido, consultar sus gustos y no basar sus estrategias en las gracias físicas, porque éstas desaparecen muy pronto. Habla de las atenciones y los cuidados que los integrantes de la pareja se tienen que dar uno al otro, y que el hombre debe tener a su mujer tanto amor como bondad, y que los esposos no deben abusar ni del amor ni de la bondad, porque ello emponzoña la vida para siempre.
habla de que las pasiones son propias de la edad juvenil y que son algo que es profundamente negativo, ¿no? Las pasiones turbulentas y estrepitosas van en desmedro de un amor duradero, como el que una esperaría de su matrimonio. Y que si uno se entrega a las pasiones, bueno, por supuesto, conduce a una inmediata ruina. También vemos algunas resistencias a estas pasiones, a estos cambios que se estaban desarrollando, en algunos nostálgicos, ¿no? Como Batola o Calzadilla, que hablan también de los espacios de cortejo en el siglo XIX en Buenos Aires, las tertulias, los teatros, la iglesia, estos espacios en los que se podía conocer al otro y entrar en contacto. Calzadilla, por ejemplo, se queja de que las cosas ya no son como eran en su tiempo, ¿no? Esto a fines del siglo XIX, él habla de cómo era la vida en otro momento, y no le gustan los cambios que protagonizó la sociedad. Dice que en las tertulias de su época reinaba la más franca alegría, unida al mayor respeto de la juventud por la casa, permitida la menor descortesía o irregularidad, y por la concurrencia. Pues si alguno se hubiera, como las temporadas de ahora, por ejemplo, en que toman a una niña, la sientan y se ponen a hablar en secreto con ella, aislándola durante la noche del contacto de las demás gentes, en que no sabe uno qué admirar más, si la audacia de los galanes, la candidez de las señoritas, o la estolidez de las madres, que no ven lo que pasa. Pues no quiero suponer que esto sea por el deseo de librarse de la niña, que así la abandonan a su juventud, a su inocencia y malos procederes, faltando a los respetos de una sociedad noble y distinguida como la nuestra. Esto, en digamos, las nuevas tertulias, implicaban otra libertad, que al parecer a Calzadilla no le estaría gustando, o quizás es irónico. Batola, por su parte, recuerda las serenatas, y dice que por ese tiempo los jóvenes se daban serenatas. Eran a manera de certámenes públicos, organizadas por los galanes del barrio al pie de un balcón, donde una o varias damas a la vez escuchaban las alabanzas a sus encantos femeninos o la poética narración de penas causadas por sus desvíos, con el consabido acompañamiento de guitarras, flautas y violines. Todavía permanece, sobre todo en estas formas de arte y en el pensamiento de algunos, el amor cortés. Es el día de hoy que todavía permanece el amor cortés. Sin embargo, como todo en la historia, tiene muchas facetas. Con el correr del siglo XIX vemos una liberalización de las costumbres, una mayor importancia del individuo en tanto cuerpo, del cuerpo individual, de los sentidos. Vemos cómo se desafían los lazos familiares tradicionales, el matrimonio como norma, y vemos también cómo se mercantiliza el deseo, ¿no? Y para despedirme, por ahora, y darles la palabra a mis compañeros, y hablando de mercantilización del deseo, les quería mostrar estas bellezas, que son placas de porcelana, pornográficas, con escenas realmente muy, muy explícitas. Yo acá no les puse el reflejo, sino que les puse la placa en 3 dimensiones. Esto, cuando se pone a trasluz, se ve la representación de la imagen como si fuera un grabado. Se llaman litofanías. Estas fueron halladas por Daniel Shavelson a una cuadra de Casa Lepage, en un pozo de basura en Bolívar 238. Son pequeñitas, 5 centímetros por 6. La otra, la más fragmentada, fue encontrada en Casa Alfaro, en San Isidro, en el pleno casco histórico de San Isidro, y al parecer, bueno, tenían su mercado acá en Buenos Aires hacia el siglo XIX, estos precursores de la fotografía, de algún modo, que provenían de Alemania y, como les dije, estaban hechas en porcelana. Se ponían en un soporte, en una especie de pedestal de hierro, y se proyectaba a trasluz para ver las imágenes que mostraban. En este caso vemos una completa tirada en un pozo de basura. Así que a mí me encantaría haber visto esa escena, porque realmente, realmente me imagino que a alguien se la encontraron y que dijeron, tira esto.
tirá esto, o lo tirás vos o lo tiro yo, ¿no? Algo por el estilo. También vemos además en estas, más allá de las humoradas, vemos en estas escenas del siglo XIX también la influencia oriental en todo lo que es la iconografía y sobre todo en lo relacionado con el deseo, ¿no? Había toda una idea de cómo se vivía el sexo en las sociedades orientales. Y en este caso lo que vemos es a una chica tocando la flauta, ¿no? Un poco como encantando serpientes. Y es todo lo que voy a decir. Después la buscan. Bueno, y le voy a dar la palabra a Lucas, que va a seguir con esta apasionante historia. ¿Qué imagen, Lucas? Buenas ¿Qué tardes. imagen elegiste? Imagen fuerte para un viernes. Sí. Yo veo esta imagen y la verdad que pienso, qué escándalo se hubiese armado si hubieran salido al público estas imágenes. Por suerte no salieron. Y no se armaron esos escándalos que se solían armar en esos tiempos. La cuestión que es una pintura muy diferente a la que vimos el viernes pasado de Prilidiano Porredón. El viernes pasado vimos una pintura de las Barrancas de Belgrano, o sea, un pintor costumbrista, pero también tenía reservado lo suyo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. La cuestión es que se conocen dos desnudos actualmente de Prilidiano Porredón, que los pintó en el año 1865. Ahí se me fue la imagen de todas las cámaras. Es una colección privada y Prilidiano, al ser costumbrista, iba a hacer muchos motivos, digamos, de lo que eran zonas rurales, campo, etc. Pero va a ser el primer pintor de desnudos del Río de la Plata. Parece que Prilidiano Porredón andaba admirando los desnudos que están irrumpiendo en el arte europeo de mitad del siglo XIX y va a dar un paso, va a transgredir la moralidad de esa época y va a pintar varios desnudos. Solamente se conservan dos que están en manos privadas. Y uno es la siesta y el baño. Parece que tomó como modelo a su criada, que le decían la mulata, que estuvo con él hasta que él fallece por una enfermedad que tenía. La siesta, en esta pintura estamos viendo que la siesta se ve, digamos, algo muy sensual. Parece una escena, podría decir, me atrevo a decir, lésbica, pero no es así. Acá está esta mujer que era su criada, dicen que era su criada, está como muy sensual, así como está como muy relajada. Imagínense durmiéndose una siesta en esa Buenos Aires, donde no había ni siquiera un ventilador, ni un aire acondicionado. El calor que habría, imagínense que ahora, cuando hacen 30 y pico grados, hace mucho calor, y en esa época no había aires, bueno, no les quedaba otra que estar durmiendo sin ropa, ¿no? Bueno, acá está representando, digamos, a esta mujer en una posición muy sensual, pero no son dos mujeres, sino que él está representando a la misma mujer, porque si ustedes pueden observar la cabellera, es la misma. O sea, pero él quiso representar, digamos, a la misma mujer en distintas posiciones. Boca arriba, descansando, y de costado, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, Flavia. La anterior persona, ahí tenemos a Santiago que estaba hablando recién, Flavia. Esta es la imagen del baño, o sea, también es la misma mujer, parece que era mulata. Acá la vemos como un poco más libidinosa, con una cara más con una expresión así más de que está gozando de esa pintura que le está haciendo Prilidiano, ¿no? La podemos ver ahí, solamente se le ve el pecho. El agua, digamos, tapa su sexo y hay un trapo ahí que está tapando, digamos, la bañadera y da una imagen, digamos, así muy sensual, ¿no? De esta mujer que está bañándose ahí en la bañadera y siendo pintada por Prilidiano Porredón. Parece que no tiene ningún pudor por su cara, como está representada la pintura. Estas imágenes nunca fueron expuestas al público, fueron reservadas, y recién a
principios del siglo XX fueron expuestas al público. Hubo muchos rumores sobre las pinturas, sobre las obras de Prilidiano Pueyrredón, y fue así que una revista que se llamaba El Correo del Domingo, en 1865 dice lo siguiente de Prilidiano: parece evidente que Prilidiano Pueyrredón no las pintó para contemplarlas en secreto y obtener de ellas un goce solitario. Una nota, un artículo bastante malicioso para hablar de este arte que estaba transgrediendo Prilidiano Pueyrredón para esa época, ¿no? Imagínense, pasado el siglo XIX, una sociedad conservadora, ver estas imágenes al público sería un escándalo. Pero bueno, estuvieron guardadas. Circularon, digamos, varias pinturas de Prilidiano Pueyrredón, no fueron las dos únicas que pintó. Dicen que pintaba para sus amigos también, para los jóvenes libertinos de esa época que tenían ese libertinaje oculto, que no querían mostrarlo, pero de manera oculta tenían ese libido y ese libertinaje que no podían demostrarlo digamos, al público, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen, que uno de sus amigos era Santiago Calzadilla. Si podemos ver, acá lo tenemos a Santiago Calzadilla, el autor de Las Beldades de mi tiempo, libro que le escribe a las hermosuras de su tiempo. Beldades significa hermosura. Un libro que les recomiendo leer sobre la vida de los porteños en el siglo XIX. Tengo la suerte de tener un ejemplar que tiene 100 años. Lo conseguí en San Telmo. Así que si lo pueden leer, se los recomiendo. Acá lo vemos muy serio, pintado, ahí con su gorro, sentado en su taller, pero les voy a mostrar un detalle que no sé si lo van a poder apreciar. A la derecha de la imagen, arriba, hay un cuadro, muy pequeño. No se nota casi en la pintura, pero está como oculto. Pero es un cuadro de desnudos, que Prilidiano Pueyrredón le había pintado a su amigo Calzadilla. Calzadilla en su libro habla muy bien de las mujeres, por eso le pone a su libro Las Beldades de mi tiempo, que, como les había comentado antes, era las hermosuras de su tiempo. Parece que era un admirador fervoroso de las mujeres, y bueno, Prilidiano, cómplice, le pintaba algunas pinturas de desnudos. Imagínense que en esa época no había alcance de tecnología como está hoy, entonces con una pintura ellos, bueno, tenían sus fantasías sexuales. Prilidiano también tiene una pintura boucherista, podemos decir, que se llama Baños en el río Luján. Esa imagen, bueno, hoy no la pusimos, pero si la pueden ver en algún momento en internet, hay dos mujeres que se están bañando en el río Luján, y entre los juncales hay una cabecita, una persona, que está mirando cómo se bañan estas mujeres, ¿no? Un boucherista que andaba por ahí haciendo sus picardías para espiar a las mujeres. Bueno, sobre Prilidiano Pueyrredón se habló mucho de sus costumbres excéntricas que tenía, y también de su intimidad con su criada, pero bueno, eso no lo vamos a saber nunca, ha quedado como el secreto de Prilidiano y su criada. Y bueno, y también se dice que la familia, cuando Prilidiano Pueyrredón fallece, manda a quemar todas las obras de alto voltaje que había pintado, para no generar escándalos en la sociedad y no manchar su apellido. Así que bueno, acá un poco de esa transgresión, y Prilidiano puso, digamos, en el siglo XIX, con los desnudos que empezó a pintar. Así que le cedo la palabra a Nora. Hola, buenas tardes. Hola Nora, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que han Cortó por un abierto... momento, gracias Lucas. No, de nada, perfecto. No, pensaba en todos los caminos que abrieron los dos, ¿no? Flavia y Lucas, comentando estas cuestiones acerca de un tema que pareciera no tener fin, ¿no? Y cuando Flavia me contó lo que iba a ser el encuentro de hoy, se me ocurrieron muchas cosas, me fueron pasando por la cabeza. Y en principio pensaba cómo el siglo XIX fue un siglo tan
tan complejo en este sentido, ¿no? En este tema del amor, el erotismo, sobre todo considerando, por ejemplo, o sea, pensaba en dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es lo que pasa en esa Europa y sobre todo en esa Inglaterra victoriana, ¿no? Donde justamente la prohibición llevaba a una búsqueda de las pasiones casi como si fueran encontrándose por cualquier resquicio, por cualquier recoveco. Y por otro lado pensaba en la cuestión de Buenos Aires, ¿no? En esta metrópolis que estaba buscando también construir una relación cultural tan fuerte con Europa, con Francia, fundamentalmente, y cómo esta cuestión también aparece en la pintura, y fundamentalmente pensaba en cómo se va construyendo también en el siglo XIX digamos, lo que va a ser el patrimonio pictórico, ¿no es cierto?, de las compras que realiza el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a la que ustedes recordarán, hace un par de años se hizo una muestra extraordinaria sobre el tema de la pintura y el erotismo que había curado Laura Malosetti Costa. Pensaba que allí por ahí podíamos asociar por lo menos tres grandes grupos de temas. Uno ligado al erotismo del desierto, ¿no? Lo que es la cuestión de la cautiva, ¿no? De los malones que llegan. Yo ahí había encontrado algunas imágenes por ahí, Flavi, si las podemos ir viendo. Esta primera, y ahora van a ver cómo había armado. Esta imagen muy, muy famosa que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Vuelta del Malón, de la Valle, de 1892, que me hizo pensar también a una cuestión que fue: ¿de qué manera en el arte occidental hay algunos temas que van atravesando la historia? Esto, bueno, a partir sobre todo de aquellos estudios que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX había realizado Avi Warburg, ¿no? A raíz de ese pathos formel, ¿no? Esa idea de esos arquetipos que atraviesan la historia, y pensaba cómo esta cuestión del rapto, ¿no? Es tan fuerte en la pintura europea. Vamos a ver por ahí yo había pensado en dos imágenes, Flavi, si las podés mostrar. Tal vez uno de los raptos más conocidos en múltiples versiones, que es justamente el rapto de Europa, justamente también como un rapto que construye, ¿no es cierto?, digamos, la idea, ¿no?, de Europa, esta joven que es seducida finalmente por Zeus, que para poder engatusarla, digamos, ¿no?, se metamorfosea en un buey blanco, ¿no?, al que ella se acerca sin temor, y finalmente se la lleva hacia la isla de Creta. Hay dos que había elegido, que es de Tiziano, de mediados del siglo XVI, de 1560. Espera, a ver, tendría que estar el otro. No sé si está el de Luca Giordano. No, me parece que no. No, ¿sabés que no? No sé si... Bueno,
No importa, no importa, pero Me digamos, lo comí para yo, pensar en puede la ser. cuestión, para pensar, digamos, cómo también en la pintura argentina, ¿no? Aparece esta cosa, que va a ir, por supuesto, yo pensaba en el tema de la pintura, pero si ustedes piensan también en una de las obras literarias que funda la literatura argentina, que es La Cautiva, justamente, ¿no? De Esteban Echeverría, que Echeverría compone allí en la estancia de la familia Fürst, ¿no? Cerca de Luján, ¿no? Nos lleva también a una forma de un erotismo, por supuesto, forzado, ¿no? Por otro lado, como otra línea muy presente en la pintura, estaría esta que podríamos llamar el erotismo de atelier, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la relación de los pintores? Digamos que reviven o se pintan a sí mismos, un poco como decía Lucas también, ¿no? En ese retrato que mostró, con esas imágenes de desnudos, por ejemplo, ¿no? De las propias modelos. Ahí fijémonos, Flavi, si podemos ver. Bueno, acá les quiero, me parece que es muy, muy interesante este cuadro, porque es un cuadro ligado, es de una pintora italiana, Carolina Carlesimo, nacida en las cercanías de Roma, que toma para sí el seudónimo de Juana Romani, como Juana Romani la pueden conocer, y que bueno, allí está como en esta imagen, en todo el esplendor de su atelier, con los distintos cuadros que va pintando. ¿Y qué es la autora de este cuadro? Vamos a pasarlo. Famosísimo, y vos, Flavia, habías hablado del tema de la cuestión oriental. Este había sido el cuadro que se había usado, que Laura Malosetti Costa había elegido justamente para esa muestra monumental que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes hace cosa de 2, 3 años. Fíjense en el cuadro arriba a la izquierda está la firma, ¿no? De Juana Romani, y que se llama justamente Muchacha Oriental. Acá también, digamos, si se piensa, hay una forma de rapto, ¿no? No es el rapto de la cautiva, pero sí tiene que ver con una tópica muy importante, que es aquella justamente de las mujeres que en realidad eran vendidas, ¿no es cierto?, para ejercer tristemente la prostitución. Ustedes saben que justamente también a caballo de los siglos XIX y XX, la Argentina y bueno, las ciudades de puerto, pensemos en Buenos Aires, toda la zona del Bajo, pensemos en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto?, a dónde llegaban ayer como hoy, ¿no?, lamentablemente, tantas jóvenes engañadas. En el caso de Rosario, famoso el caso de las jóvenes polacas, por ejemplo, ¿no?, donde se constituían estos burdeles, ¿no? Y aquí, fíjense en la imagen, ¿no? A mí me gusta muchísimo, pero además me genera, qué sé yo, un sentimiento, no sé, de angustia, ¿no? Porque hay una imagen allí fija, ¿no? Una mirada que nos está realmente, no sé, interpelando, ¿no? Entonces Y es acá, muy acá chiquita estamos, también, ¿no, Nora? claro, sí, 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 eso es, Es una digamos, niña.
Claro, fíjense, de alguna manera pareciera hasta, si lo pensamos, ¿no? Como si el vestido hubiera sido rasgado, ¿no? Para dejar esos pechos al aire como una mercancía. Entonces, me parece también este hecho que vos hoy hablabas del tema de los varones, ¿no es cierto?, que ejercitan, ¿no es cierto?, un poder sobre el cuerpo de las mujeres, y aquí hay como un diálogo, si se quiere, femenino, porque esta es una pintura realizada justamente por una mujer, ¿no? Yo estoy siguiendo acá que tenía las imágenes. Después sí, ahí está. Bueno, fíjense, acá estamos con este cuadro famosísimo, ¿no? De Eduardo Sívori, el despertar de la criada, de 1887, también forma parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Con esta imagen, ¿no es cierto?, de la joven que está atenta, observando ese acto, ¿no?, de dar vuelta una media, ¿no?, que tiene en su brazo izquierdo. Y volviendo a esto que les decía, vamos a otro aún, que estamos, a ver si está, bueno, sobre este tema. Perdóname, el error fue mío, no es de Flavia. Anda a la siguiente, por favor. Te decía que parece que eran sus candidatas preferidas las criadas para ser pintadas, ¿no? Claro, por supuesto, por No tenían supuesto. ese poder que tal vez tenían las señoras de Por esa supuesto, época. porque acá estaríamos con la tercera, digamos, línea posible, que es el erotismo de la habitación de la criada, o el erotismo de la criada. Pensando en esta cuestión de Avi Warburg, yo les traje este otro cuadro que me encanta, de Crespi, un pintor italiano del siglo XVIII, de la escuela de Bologna, Giuseppe Maria Crespi, que se llama La Pulga. Y que además de mostrar, bueno, estos ambientes que solía, ambientes populares que solía mostrar Crespi en su pintura, fíjense que de alguna manera podemos asociar esas imágenes, ¿no? En el lugar en donde se encuentra la joven, el acto, digamos, en el otro, por supuesto, hay realmente la exposición del cuerpo, pero aquí también, ¿no es cierto?, hay una idea de un erotismo velado, pero digamos que está presente, y fíjense también aquí la luz como construye como dos cuadros, podríamos decir, distintos, ¿no?, con esta focalización en la figura de la joven que se está quitando esta pulga. Volvamos al otro, al que habíamos visto antes, que es de Eduardo Schiaffino, también más o menos de finales del siglo XIX, 1888, que se llama La Toilette, y que nos recuerda fundamentalmente digamos, otra línea muy altamente productiva de la pintura europea, repetida hasta el cansancio por muchísimos pintores, que es justamente por ejemplo, la de Susana y el baño. Siempre en el orden que yo pensaba, ¿no? En estos días con la cuestión de Warburg, fíjate, había pensado en dos cuadros que dialogan con
y que tienen que ver con con la figura de Susana, en este caso Susana y los viejos, en dos versiones de un varón, de un pintor varón y de una pintora mujer, que vamos a ver, que es esta, padre e hija. El cuadro anterior que veíamos, el de Orazio Gentileschi, fíjense, ¿no? Acá hay algo interesante en la iconografía, el viejo, digamos, sobre la izquierda del cuadro que apoya con violencia, podríamos decir, la mano sobre el vientre de la joven, y el otro viejo sobre la derecha, que está haciendo el gesto, ¿no? Terrible del silencio, ¿no? Del no decir nada. Fíjate en el otro, si podemos verlo. Aquí todavía, este es otro ejemplo de una pintura realizada por una mujer, ¿no? Que es Artemisia Gentileschi, que ustedes conocerán mucho su historia, porque bueno, fue una pintora de escuela caravallesca, conocida mucho también por el hecho de que había sido violada por un alumno de su propio padre. Pero aquí, fíjense, la idea es también salida del baño y este encuentro con estos dos personajes, y nuevamente ese dedo sobre la boca, ¿no? Como para decir el silencio, ¿no? Entonces, volviendo un poco, me gustaba hacer este juego sobre todo, ¿no? Con las distintas pinturas. Vuelvo sobre esto, entonces, tres líneas de pintura erótica posible, entre muchas otras. La del rapto, la del atelier y la de la relación, si se quiere, con la criada, ¿no? Ahora, en Buenos Aires, nosotros, bueno, el acervo pictórico es enorme. Yo simplemente traje algunas imágenes como para pensar esto juntos, ¿no? Lo que es interesante también es pensar cómo el siglo XIX y los inicios del siglo XX nos van trayendo también otras formas de mostrar el tema del erotismo en otras, digamos, con otros soportes, no solamente el de la pintura. Y piensen ustedes qué es lo que va a pasar con el tema de los daguerrotipos, primero, ¿no? Ya desde la década de 1850, que van después siendo comprados, a veces de manera bastante secreta, las fotografías, y finalmente diría que es interesante pensar cómo ya en los primeros años del siglo XX empezamos a observar estas cuestiones también en el campo cinematográfico, ¿no? En el campo cinematográfico. Y acá es interesante pensar de qué manera hay una circulación de una cultura, digamos, por un lado erótica, pero por otro lado también pornográfica, ¿no es cierto? En estas primeras décadas, relacionada con, por ejemplo, la presentación de determinadas películas. Estoy pensando fundamentalmente en qué es lo que pasa a partir de 1920,
20 más o menos, cuando la Unión Cinematográfica Argentina, la UCA, ¿no? Presenta un primer aviso, ¿no? Sobre una película, sobre un film, Afrodite, ¿no? Digamos, basada sobre una obra de un escritor belga, Pierre Loti, que era amigo de Mallarmé, que era amigo de Goethe, que era amigo del mismo Debussy, y que llega a Buenos Aires, ¿no es cierto? La película primero, digamos, el texto es traducido, ¿no? Y entonces acá lo que me interesa rescatar fundamentalmente es esta cosa de que hay una circulación, ¿no es cierto?, de obras dentro de la pintura, dentro de la fotografía, dentro del cine, dentro de la música, ¿no? Flavia es súper especialista en el tema del tango y hay allí en estos años también de principios del siglo XX todo lo que nos llamamos el tango y la milonga prostibulario, ¿no? Prostibularia. Digamos, para que exista esto significa que evidentemente hay un público que compra, ¿no es cierto? Hay un público que compra, hay una circulación de estas visiones y la película, por ejemplo, esta, digamos, Afrodite en francés, Afrodita se conoce aquí en Buenos Aires, se estrena en el Cine Teatro San Martín, con toda una serie de publicidades alrededor, ¿no? Yo escribí alguna cosa, no apta para menores, inconveniente para señoras y señoritas, y por supuesto, bueno, lo que sucede a partir de esto justamente es que rápidamente va a ser sacada de la sala, pero es interesante pensar que inmediatamente el productor la lleva a Rosario. Por eso había hecho mención al tema de una ciudad de Rosario que también tenía en este momento de su historia en fin, una situación compleja, ¿no? En relación con el tema del amor, con el tema de la sensualidad, con el tema, digamos, de ciertos locales no santos, podríamos decir, y allí finalmente se va a dar. En Rosario también se da justamente allí en esos años, estoy hablando en 1926, 27, otra película que, digamos, contrariamente a lo que solía suceder, que primero por ahí el punto de partida era Buenos Aires y después por ahí podía, lo que se estrenaba aquí podía ir hacia las provincias. En este caso hay una película que se llama Mujer, tú eres una belleza, que se estrena en Rosario y que después va a venir a Buenos Aires al Teatro Apolo. El día que estuvimos charlando de ópera habíamos nombrado justamente este teatro, ¿no? Por ahí hay un fragmentito que podemos ver. Esto por supuesto fue encontrada, esta joven encontró, esta estudiosa, la película. Tenés que ir más para adelante. Acabamos de ver Industriales. Estamos todavía dentro del mundo, ¿no?
música no es la música que nos llevaría a pensar, ¿no? En una escena de La pasión idea de erótica. natación como deporte tampoco. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, Para que digamos, se- mens sana in corpore sano, ¿no? Listo, listo. No, un fragmento, pero me parecía interesante porque, digamos, está allí también esta tensión. De todas maneras, también tendríamos que pensar que justamente mientras vemos estas representaciones, piensen ustedes, estamos a principios del siglo XX, los primeros decenios del siglo XX, sobre todo diría a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de la Gran Guerra, va a estar también otra línea, ¿no? Que tiene mucho que ver con también con el trabajo, por ejemplo, de los médicos llamados sanitaristas, ¿no? Que buscan por todos los medios bueno, de dar series de normas relacionadas con la salud, y por supuesto en esto entra también la cuestión de la sexualidad, ¿no es cierto? Y hay por lo menos han llegado los nombres hasta nosotros, ¿no? Films que se realizan con este soporte, hoy diríamos con este soporte científico, ¿no? Con títulos como cómo se los digo a mis hijos, ¿no? O la higiene del matrimonio, el instante del pecado. Cuando yo era chica era el libro de dónde venimos. Claro, de dónde venimos, ¿no? Las pervertidas, o sea, había toda una cuestión allí, pero vuelvo a decir, ¿no? Esta tensión tal vez entre, como la película de Buñuel, ¿no? Ese oscuro objeto del deseo, y ese oscuro objeto del deseo estaba allí presente en la pintura, en el cine, y, ¿Sabés en qué pensaba, Nora? Que el tema del rapto, por ejemplo, un poquitín más tarde, pero no mucho más, lo vemos clarísimo en King Kong. claro, claro, El exactamente. tipo del Exactamente. rapto ese por ese animal Exactamente. abandonado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y acá hay digamos, hoy claro, bueno, acá dice el de Cameron, por supuesto. Claro, digamos, a ver, en los siglos XIX y XX no inventamos nada, ¿eh? Y nosotros mucho menos en el XXI. Vos hoy cuando hablabas ya me fui por las ramas como siempre, pero bueno, estamos charlando. Hoy cuando hablabas del tema de que partiste casi del medioevo, ¿no? Yo pensaba cómo en el medioevo de manera particular, todo lo que es la canción burlesca. Sí, hoy Con yo no los todo. leí, pero más tarde también con los poemas de Quevedo. Hoy Claro, pero antes, mira, antes de eso antes todavía de eso están ya. todas esas canciones de los cancioneros de Palacio, español, italiano, ¿no? Con el doble sentido, con las palabras Ujú. cortadas. Hay una bellísima que seguro la conocen, se llama Dale si le das mozuela de caraza, ¿no? Entonces empieza una mozuela de Logroño, mostraba su codo o de nieve. Entonces, claro, así es la canción y es famosísima, ¿no? Bueno, Un copo de esta nieve. cosa, en el tango prostibular, ¿no? Que también está ligado a esta cosa que estamos viendo, bueno, aparece también, ¿no? Una sensualidad escondida, pero al mismo tiempo El choclo mismo. claro, el choclo. Y dicen, desde Juan Pérez, que me encantaría saber realmente si tal vez que era un clarinetista, es considerado uno de los primeros tangos prostibulares, tal vez el primero. La lata era una especie de gospel
que se daba a la persona que tenía que entrar, ¿no? Digamos, era como la entrada, ¿no? Del prostíbulo. Y entonces, bueno, esta cosa, ¿no? El lunes cobra las latas, el martes anda fulero, ¿no? Porque ya, digamos, ha gastado el dinero que le ha entrado, ¿no? Así que bueno, digamos, es una cuestión compleja, ¿no? Y donde está esta tensión entre el amor, el erotismo, bueno, digamos, el paso hacia un paso más allá, que es el tema de la pornografía también, ¿no? Que va a ser una tópica, en fin, muy presente, ¿no? También en la Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX. Yo había puesto también, pero debo haber hablado un montón, ya no sé de qué hora es. Van a ser 1:30. Bueno. Cara sucia también dice alguien uno. Sí, 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 uno de los primeros tangos prostibularios. Sí, sí, sí. Hay Y muchísimo. es muy, muy interesante la cuestión. Cuando hablaste de Felicitas Guerrero y del caso, ¿no es cierto?, de su muerte trágica, recordé un caso similar que sucede en la otra orilla del Río de la Plata, que es en Montevideo en 1914, y que sufre tal vez la poetisa rioplatense más extraordinaria de principios del siglo XX. Les recomiendo muchísimo que la lean, que tiene una poesía de una carga erótica absolutamente increíble, que es Delmira Agustini. Delmira Agustini, que, bueno, nace en 1890 y se casa muy joven, tiene el coraje de pedir el divorcio de su marido. El marido, bueno, por supuesto le hace las mil y unas. Al final logra tener una entrevista con ella en un lugar, digamos, en fin, neutral, en un hotel en Montevideo. Fue uno de los escándalos más terribles de la ciudad uruguaya, ¿no? En ese entonces. Y bueno, cuando se encuentran, la mata y él se suicida, ¿no? Pero yo había puesto allí, no sé si las tenés, las poesías por ahí, ¿querés que leamos una? Me ¿Te parece que me quedó? poner la poesía, pero la tengo acá. ¿La La tengo tenés? en el celular. La tenemos en el celular, Esta, ¿no? La tenés en el boca a boca. con la presentación de Es Nora. una joven de la alta sociedad montevideana en los primeros años del siglo XX, que había mandado inclusive sus poesías a D'Annunzio, que forma parte de ese gran movimiento cultural europeo y latinoamericano que fue el modernismo, y escribe esto: copa de vida donde quiero y sueño beber la muerte con fruición sombría, surco de fuego donde logra en sueño fuertes semillas de malinconía. Boca que besas a distancia y llamas en silencio, pastilla de locura, color de sed y húmeda de llamas. Verja de abismos es tu dentadura. Sexo de un alma triste de gloriosa, el placer unges de dolor, tu beso, puñal de fuego en vaina de embeleso, me come en sueños como un cáncer rosa. Joya de sangre y luna, vaso pleno de rosas de silencio y de armonía, nectario de su miel y su veneno, vampiro vuelto, mariposa al día.
tijera ardiente de glaciares lirios, panal de besos, ánfora viviente, donde brin delicias y delirios, fresas de aurora en vino de poniente. Estuche de encendidos terciopelos en que su voz esfúlgida presea, alas del verbo amenazando vuelos, cáliz en donde el corazón flamea. Pico rojo del buitre del deseo, que hubiste sangre y alma entre mi boca, de tu largo y sonante picoteo brotó una llaga como flor de roca. Inaccesible, si otra vez mi vida cruzas, dando a la tierra removida, siembra de oro tu verbo fecundo, tú curarás la misteriosa herida, lirio de muerte, cóndor de vida, flor de tu beso que perfuma al mundo. Bello. Son, bueno, por supuesto, forma parte, digamos, digamos, de la estética del modernismo, ¿no? Pero fíjense también, pensaba en esto porque son voces femeninas, ¿no es cierto?, que finalmente hablan de sus propias pasiones, de las cuales, por supuesto, la literatura está absolutamente llena. Vos hoy hablabas del tema de las cartas, y podemos pensar también, ¿no?, en ese hilo de mujeres que pudieron expresar con su, bueno, vimos en la pintura, pero también en las letras, ¿no es cierto? A muchas les termina costando la vida, Por ¿no? supuesto, bueno, Esta sensibilidad claro, el caso de Delmira es uno. Pensaba tal vez, no sé, las poesías más bellas tal vez de Alfonsina Storni son aquellas que se relacionan con esa, por un lado, con su idea Alejandra de Pizarnik. ponerse, claro, Alejandra Pizarnik, ¿no? Aún peor tal vez en su caso, ¿no? Porque allí tenía que explicitar aún más cuestiones, ¿no? O sea, también ligadas a su elección sexual, ¿no? Bien. Gastos de ropa íntima, los gastos de su viaje a París, claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí pusieron un poco los Sí, yo textos, puse ¿no? una selección, la verdad que es muy difícil, es muy difícil, porque uno habla de los tapices de Flandes y está hablando de la sensualidad, entonces Claro, el recorte fue sí. dificilísimo, porque creo que nos extendimos, igual yo disfruté una barbaridad de toda la exposición y particularmente como siempre de Lucas y de Nora, y seleccioné algunos de los textos que les mencioné hoy. Nora mencionó otros tantísimos. Bien, algunos son van más hacia lo que es una historia más de difusión, ¿no? Donde mezclan distintos periodos con esta lectura un poco más del anecdotario, ¿no? Como puede ser el caso del libro de Carlos Fisas. Otro que no puse, pero que quizás está también a disposición, es el de Federico Andajasi, Pecar como Dios manda. Algunos rozan más lo sensacionalista y las anécdotas, otros son estudios más vinculados con una historia más académica, pero todos y se pueden conseguir y son lindas lecturas. Bueno, Las Beldades de mi tiempo también De de la Santiago historia de la vida Marcelo. privada está complicado leerlos en un día. Ay, Decía, sí. Las Beldades de mi tiempo también es un muy lindo libro. Las verdades de mi tiempo, que hoy lo mencionaste vos y yo leí También lo también. pueden conseguir seguramente en internet, se los recomiendo, pues muy lindo libro. Acá lo pongo en pantalla, una versión que yo tengo, una edición muy vieja, De ¿no? capítulo, claro. Qué Yo me los lindo. compraba por 2 pesos en el subte prácticamente, Sí, sí, sí. y así están destruidos, pobrecitos. No me queda más que invitarlos a los próximos eventos, agradecerles muchísimo por esta charla. La verdad que ya se nos está haciendo costumbre esto de una sobredosis de información por parte de los invitados, que la verdad que no tengo palabras, Muy porque es una enriquecedora. actividad en el compartir conocimiento, datos y
y brindarse con esta pasión que la verdad que me deja sin palabras. Norita, una vez más, Muchas gracias, No, Nora. gracias Flavia, gracias Lucas. estamos No, la súper verdad que bueno, es agradecidos. un tema que da Eh, para muchísimo, ¿no? Pero bueno, estas charlas yo creo que lo Y no que hablamos tienen hoy de tampoco bueno, de la vinculación con la política. Vos mencionaste un poco de referencia a una cierta intromisión del Estado en las prácticas privadas, de la mano de los médicos sanitaristas, higienistas, pero se podría decir tanto ah, más, ¿no? Se podría decir tanto más sobre claro, se podría decir tanto más sobre el matrimonio como contrato y todo lo que implica. Bueno, sí. en realidad es abrir este abanico de mirar la historia como en toda su complejidad, ¿no? Y eso es lo que siempre mencionamos acá en estas visitas, que hace que se trasciendan esas barreras disciplinarias que son tan arbitrarias, ¿no? Claro, Eh, son puntos de partida, sobre todo para pensar, yo creo, ¿no? Digamos que nos abren, nos hacen, qué sé yo, entrar en esos vericuetos, ¿no? Que son siempre tan sí, bellos. sí, y ver con otros ojos lo que nos pasa al día de hoy, ¿no? Ah, Quizás ah, escandalizarnos un poco menos con las cosas que suceden, porque vienen sucediendo muchas desde hace tanto tiempo y todo tiene su origen en algún momento y ahora estarán teniendo origen otras prácticas y otras cosas y bueno, comprender esa dinámica también. La historia nos interpela siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto también se da en este punto, ¿no? Bueno, los invitamos al resto de las actividades organizadas por esta verdadera usina cultural del barrio de Montserrat y de ahora para Argentina y el mundo desde la virtualidad, que es Casa Lepage Art Hotel, los miércoles a las 19 con sus paseos por distintas propuestas turísticas de anfitriones y viajeros, las charlas desde la Galería de Arte, con estas maravillosas selecciones de arte contemporáneo que se hacen en la Galería de Arte Casa Lepage y en la voz de su curadora Marta Bravo y de los artistas entrevistados. Y como siempre, los viernes nosotros, con las visitas guiadas virtuales temáticas, con distintas temáticas cada viernes. El viernes que viene vamos a estar con la presentación de un libro de autoría de Daniel Javelson que compila años, décadas de arqueología urbana en la ciudad en forma de un manual de arqueología urbana, donde vamos a poder explorar todos los desafíos, los alcances de esta disciplina y los desafíos a los que se vio sometida a lo largo de las décadas, desde que comenzó la arqueología urbana de Buenos Aires en la década del 80 hasta el día de hoy, donde estamos discutiendo protocolos y legislación para proteger el patrimonio arqueológico en nuestra ciudad. Así que los invito a todos el viernes a acompañarnos en la presentación de esta obra que compila tantos años de experiencias. Digo bien, en plural. Bueno, les agradezco muchísimo, agradecemos como siempre a Casa Lepage por ser los anfitriones y por organizar estas visitas. Brenda, Patricia, Julián, Raúl, no me quiero olvidar nunca de nadie y siempre los menciono en órdenes distintos a propósito. Y por supuesto Ana María Carrio, a quien agradecemos como siempre este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen fin de semana a Buen todos. fin de semana, Fin de pásenlo semana para todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.